Ya, vamos a continuar con el práctico. Y en caso de que tengan ejercicios que quieran que hagamos, los pasan a WhatsApp, ya, al privado. O al grupo, no, mejor al grupo lo mando. Ya, entonces, vamos a ir haciendo el práctico. Ya. Tenemos, a ver, acá nos dicen que el potencial creado por una carga puntual a una cierta distancia es 600 voltios y el campo eléctrico es 200. ¿Cuál es la distancia de la carga del mismo y cuál es el valor de la carga? Ya lo hicimos. Calcular la fuerza de atracción de unión de un cloruro y un catión a una distancia de 2 por 10 elevado a la menos 10 metros uno del otro. Se encuentran en el vacío, en el agua. Ya podemos hacer esto de acá. Necesitaríamos saber cuánto vale la carga del cloruro y cuánto es la carga del sodio, ¿no? Ya, vamos a hacer eso. Ya. Entonces hacemos este. Ya. Lo primero tenemos que saber cuánto es la carga del cloruro, nos dice que es negativa, y del catión, digo del sodio, nos dice que es positiva. Esto no nos lo dan, así que tenemos que buscar carga cloruro. A ver. Dice 17 protones, 18 electrones y el iodo de cloruro tiene una carga neta 1, menos 1, ¿no? Ya. Entonces, si tiene menos 1, esto quería decir que tiene un valor de un electrón. Este es cuántas E tiene, ¿no? Es como decir 1 menos 1 o menos E, que es lo mismo. Este 1 representa nomás el valor del electrón. Acá dice, a ver, menos 1. Ya. Entonces, la carga del electrón, acá vamos a anotar, aquí la anotamos, la carga, perdón, del cloruro. Sabemos que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿no? Este es el valor de E. Listo. Nos dicen que el cloruro tiene menos 1, entonces la carga del cloruro sería menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Ya? Y el sodio lo tiene como carga positiva, entonces sería la carga del sodio sería 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Listo. Ya. Nos dice que está en la distancia de 2 por 10 a la menos 10 metros. Ya podemos poner eso, distancia 2 por 10 a la menos 10 metros. Calcular la fuerza de atracción nos piden. Ya. En el vacío y en el agua. Entonces, para calcular la fuerza de atracción entre dos partículas, la fórmula es la constante de Coulomb por la carga, por la del producto de las dos cargas, dividido la distancia de las dos cargas que los separa al cuadrado, ¿no? Entonces, sabiendo esto, puedes reemplazar nomás, ¿no? Bueno, en el primer caso, en el A, en el vacío, vamos a primeramente hacer el caso A que dice en el vacío. ¿Por qué? Porque sabemos que K es igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0. A esto es igual a la constante de Coulomb. Esto lo vimos creo que en un laboratorio. La constante de Coulomb es igual a eso, ¿no? Es igual a eso. Entonces, pero esta constante de Coulomb, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa que es igual a esto? 1 por 4pi, esto es una constante, sabemos, no afecta en absolutamente nada. No tiene una magnitud física. Pero, a ver, esta epsilon sub 0
lo que representa es la constante, ¿no? Ya les expliqué la constante de permitividad en el vacío, que tiene un valor aproximado, más o menos, de 8,85 por 10 a la menos 2, ¿no? Ese es el valor aproximado. Entonces, sabiendo eso, vamos a trabajar. Sabemos que K, cuando tiene la constante de permitividad en el vacío, vale 9 por 10 a la 9, ¿no? El valor típico. 9 por 10 a la 9 es su valor de K, que sería pues Newton, metro cuadrado, Coulomb cuadrado, ¿no? Ya. Este sería el valor de K. 9 por 10 a la 9 cuando usamos la constante de permitividad en el vacío. O sea, en otras palabras, esta constante K es en el vacío, ¿no? Ya. Entonces la fuerza va a ser la carga K, que es 9 por 10 a la 9, por el producto de las dos cargas, que entra como valor absoluto. Solo queremos calcular su magnitud por esto, ¿no? Dividido la distancia al cuadrado, la distancia nos dicen que es 2 por 10 a la menos 10 metros. Todo esto al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Estamos calculando magnitud. Ya. Calcúlenlo, calcúlenlo. Y me avisan cuánto sale. Disculpe, Auxi, ¿no sería menos 1,6 por 10 elevado a menos 19? También, o sea, pasa que nosotros estamos calculando en la magnitud nomás, la magnitud. Si nosotros ponemos el menos acá, ¿no? En cualquiera de los dos, el menos nos va a dar una fuerza negativa y nos va a dar el valor. Al darnos una fuerza negativa, lo único que nos está diciendo este menos es que la fuerza está yendo hacia la izquierda, ¿no? Nada más. Es lo único que nos representa. Pueden ponerlo como menos, porque acá no nos está pidiendo la dirección. Este menos significa hacia qué dirección va, hacia la izquierda, hacia abajo, ¿no? Como solo queremos el valor el tamaño del vector, por eso lo ponemos como positivo, ¿ya? Si ponen el menos pueden ponerlo, es la dirección, esa sería su dirección del vector. O pueden ponerlo así, pueden poner con el menos, lo ponen f vectorial, así, que significa que es un vector, y les va a salir negativo. Y luego sacan el módulo, que es como ponerle un valor absoluto, y lo ponen como positivo, ¿no? Y las dos respuestas estarían perfecto, las ambas completas, digamos. Aquí estamos sacando simplemente la magnitud. ¿Me avisan cuánto sale? Si no estoy mal, me sale 5,76 por 10 a la elevado a menos 9. Ya, bien. 5,76 por 10 a la menos 9 minutos. Ya, listo. Entonces sería eso en el vacío. La fuerza de atracción en el vacío sería esto. Ahora, nos piden calcular en el agua, lo mismo, en el agua,
Entonces, en el agua, para hacer el inciso B, vamos a poner que igual vamos a calcular el módulo de la fuerza. Ahí está. Va a ser igual a K, que K sabemos que es igual a 1 dividido 4pi epsilon sub 0. Perdón, acá 4pi. 4pi por epsilon sub 0. Y bueno, lo demás es el producto de las cargas dividido una distancia al cuadrado, ¿no? Lo mismo, la carga 1, la carga 2 dividido la distancia entre 1 y 2 al cuadrado, ¿no? Esto va a entrar como valor absoluto. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué pasa si es en el agua y ya no es en el vacío? Entonces, cuando sea en el agua y no en el vacío, no es nomás cambiar este epsilon al epsilon en el agua y usar el dato que nos dan, digamos, ¿no? Que nos dan R81. No. Lo que se hace es, tenemos el 4pi, tenemos el 4pi, el epsilon sub 0, y lo que hacemos es multiplicar por el epsilon sub 0, el epsilon del material, en este caso del agua. Y así quedaría. Ahora sí podemos resolver. Entonces, la magnitud de la fuerza va a ser 1, 4pi por epsilon sub 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12, por la constante del agua, 81, por 81, por el producto de las cargas, en este caso con valor absoluto, 1,6 por 10 a la menos 19, por 1,6 por 10 a la menos 19. Divido la distancia que lo separa, que es 2 por 10 a la menos 10 metros al cuadrado. Y con eso calcularíamos la fuerza de atracción en el agua. ¿Cuánto sale? Bueno, me sale aquí 7,10. 7,10 elevado por 10. No, por 10 elevado a menos 11. Entonces, eso sería. Sería la fuerza de atracción en el agua y la fuerza de atracción en el vacío. Ya, listo. ¿Alguna duda con esta ejercicio? Ya. Ya.
Vamos a hacer de un ratito uno del ingeniero Salcedo. A ver que me cargue. Uno que me mandaron. Ya mientras me va cargando vamos a ir haciendo otro. Y después hacemos el del ingeniero Salcedo. A ver. Podemos hacer uno del otro tema, ¿no? A ver. ¿Dónde está? Acá. Podemos hacer este tema. Un árbol 25 tiene una resistencia de 25 ohms. Calcular qué resistencia tendrá a 50. Sabiendo que el coeficiente de temperatura es igual a 39 por 10 a la menos 4 Celsius a la menos 1. Podemos hacer esto, si se acuerdan un poquito es referente a física 2 de temperatura. Tenemos la temperatura inicial, tiene esta resistencia, calcular qué resistencia tendrá a 50 grados centígrados, sabiendo que el coeficiente de temperatura es igual a esto. Ya. A ver, vamos a hacer este. Porque quizás aquí uno se pierda, ya que no hay las fórmulas de física 2, o quizás no se acuerden. Ya, vamos a hacer esto. Entonces, recordando un poquito de física 2 de temperatura, que la ven ambos ingenieros, la dilatación. Cuando era una dilatación lineal, sabíamos que era bueno, era la variación de longitud es igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por el cambio de la temperatura, ¿no? Si esto lo expandíamos, nos daba longitud final igual longitud inicial más longitud inicial, coeficiente de dilatación lineal por cambio de temperatura. Y acá factorizábamos y nos daba esto, ¿no? Eso nos daba. Y teníamos estas dos fórmulas, teníamos esta para trabajar y teníamos esta para trabajar. Ya. Entonces, aquí es similar con las resistencias, ¿ya? En este caso dice que tenemos, vamos a ir anotando los datos. Nos dicen que tenemos un alambre a 25, o sea, tenemos una temperatura inicial de 25. Tiene una resistencia de 25 ohmios. Tenemos una resistencia inicial de 25 ohmios. Calcular qué resistencia tendrá 50. Nos piden calcular la resistencia final a una temperatura final de 50. Sabiendo que el coeficiente de dilatación de temperatura es, y bueno, el coeficiente de dilatación de temperatura, lo vamos a poner así, que es 39 por 10 a la menos 4 Celsius a la menos 1. Listo. Entonces tenemos eso. ¿Qué hacemos? Si nos damos cuenta, es similar a la fórmula de longitud cuando trabajemos con resistencias. Es similar, es lo mismo. En este caso vamos a ocupar la tercera, esta formulita de acá. En vez de poner longitud, vamos a poner resistencia. Resistencia final va a ser igual a la resistencia inicial, 1 más coeficiente de temperatura por el cambio de la temperatura, que es temperatura final menos inicial. Ya. En este caso, la resistencia final va a ser igual a la resistencia inicial, que es 25 ohmios, 1 más el coeficiente de temperatura, que es 39 por 10 a la menos 4, por la variación de temperatura, que es la temperatura final menos la inicial. ¿Listo? ¿Cuánto sale la resistencia final?
27,43. Ya. 17,43. No, 27,43. 27,43. 27,43 ohmios. Listo, entonces. Eso sería. Eso sería. ¿Alguna duda? Ya. Entonces, cuando aumente la temperatura, aumentará la resistencia. A ver, vamos a ver si cargo esto. Ya, a ver. Ya, lo voy a mandar al grupo. Ya, vamos a hacer eso. Ya. Ya que vaya cargando, pasa que el internet está lentísimo. Que vaya, ahorita va a cargar la imagen. Va a tardar un poquito. Entonces, vamos a ir haciendo otro. A ver. Ya, ahí te facilito. A ver, ahorita la acabamos esto. Este. Bueno, si tienen algún ejercicio que quieren que hagamos, lo pueden escribir igual o hablar del práctico, ¿ya? Después de esto. Bueno, ahora tengo que hacer el ingeniero Salcedo y luego hacemos ya otro que quieran ustedes. Ya. Entonces, el 3 dice, por la sección transversal de un alambre pasan 10 colombios en 4 segundos, calcula la intensidad de corriente eléctrica. Ya. Entonces sabemos nosotros que la corriente, bueno, vamos a ir anotando primero los datos. Nos dicen que en un alambre pasan 4 colombios, es una carga de 10 colombios, perdón, 10 coulombs, en 4 segundos, en un tiempo de 4 segundos. Calcular la intensidad de corriente eléctrica. Ya, facilito, ¿no? Sabemos que la corriente, su definición de la corriente, ¿qué es la corriente? Es una cantidad de carga que pasa en un determinado tiempo. Eso es la corriente. ¿Cuánta carga pasa por unidad de tiempo? Ya, eso es corriente como era la velocidad, ¿no? La velocidad era metros por segundo. ¿Qué cantidad de metros se pasa en un segundo? Algo similar es la corriente. ¿Qué cantidad de coulombs pasan en una unidad de tiempo? En este caso calculamos. Los coulombs son 10 y el tiempo es 4 segundos. 10 entre 4. Uy, ya. Sería 10 entre 4, 5 medios o 2 quintos. Coulomb entre segundos, amperio. 2,5 amperios. Listo. Nada más. Facilito. Entonces vamos a ver el otro ejercicio. Acá está. Este. Vamos a hacer el primero. ¿Puedes explicar el inicio otra vez? ¿Todo? No, el ejercicio que acabas de hacer. Ya, ahorita le explico, ahorita le explico. Vamos a hacer este. Ya. Entonces, lo que decía acá,
Por la sección transversal de un alambre pasan 10 coulombios en 4 segundos, calcular la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, de datos teníamos la carga, los 10 coulombios o 10 coulombs, el tiempo, 4 segundos, y sabemos que la corriente, de hecho está en el formulario que les pasé, la definición de la corriente. La corriente es unidad de carga en un determinado tiempo, eso es la corriente, es decir, su definición. No nos confundamos con la ley de Ohm que dice esto, ¿no? Esta es otra cosa. La definición tal cual de la corriente es esto. La corriente no es más que una unidad de carga que pasa en un determinado tiempo, ¿no? Es como decir coulomb es coulomb segundo. Y a este coulomb segundo se lo denomina amperio. Eso es la corriente, ¿no? Para que no sepa qué es corriente, porque algunos lo ven muy abstracto, la corriente no saben qué es. Quizás es una fuerza, quizás es una presión, porque se lo representa como un vector, ¿no? Que pasa por un cable normalmente, ¿no? Aquí un cable, y aquí, por aquí, ¿no? Pasa por ahí la corriente. Entonces, ¿qué es la corriente? Si nosotros hacemos zoom a la corriente, digamos que esta es la corriente, esta es la corriente, si nosotros hacemos zoom a la corriente que pasa a través de un cable, digamos que por acá está el cable, ¿no? Por aquí más o menos, ahí, por ahí pasa, ¿no? Esta corriente que va pasando, si nosotros le hacemos zoom, ¿qué son? Son nada más que electrones, son un montón de electrones que están pasando por el cable, eso es la corriente. Es una unidad de medida de carga, que la carga son pues electrones, ¿no? Que pasa en un determinado tiempo. En este caso, nosotros medimos cuánta carga pasa en un cierto tiempo y eso es la corriente. Es carga entre tiempo. ¿Ya? Eso es la definición de corriente. Ya. Entonces vamos a hacer esto. Nos dice, es un ejercicio de ley de Gauss, que casi nadie ve ley de Gauss. Creo que se o no va. Que nos dicen, tenemos tres esferas huecas concéntricas de radio. Los radios nos lo dejan vacío porque vamos a rellenar con estos dos datos. Y tienen cargas, cada esfera tiene una carga, carga 1, carga 2 y carga 3. ¿No? Están cargadas eléctricamente. Nos piden calcular analítica y cuantitativamente la magnitud de dirección en el radio 9, solo cuantitativamente. El campo eléctrico, magnitud y dirección en radio 12, el potencial en radio 7 y el potencial en radio 10. Bien, vamos a hacer eso. Entonces, digamos que nosotros tendríamos aquí tres esferas huecas, la vamos a dibujar. A ver, de fuerza. Entonces, a ver, acá vamos a dibujarlas así, ¿ya? Así la dibuja, creo que el ingeniero Ceballos igual. Tenemos acá una esfera hueca. Tenemos acá otra esfera hueca. Ahí, vamos a hacer un poquito más grande. Ahí. Ahí. Ahí, digamos. Ya. Ahí está. Tenemos tres esferas huecas concéntricas, ¿no? Vamos a hacer para el primer caso, para el 4. Nos dicen que cada esfera está cargada, ¿no? Eléctricamente. Entonces, vamos a poner la carga 1. En este caso podemos empezar desde la esfera más chiquitita. No nos especifican acá cuál es la esfera que va primero, ¿no? A ver, nos dicen que el radio 1 es 8, es la carga 1, el radio 2 es 10, la carga 2 y el radio 3 es 12. Ahí, entonces la más chiquitita, la de radio 8, tiene una carga 1 de 5 nanocoulomb. La vamos a ir anotando acá. La chiquitita, esta de acá, la vamos a poner acá. Esta de acá tendría una carga 1 de 5 nanocoulombs. Listo. La chiquitita. La más grande tendría una carga 2, vamos a poner con otro color,
esta de acá, la más grande, tiene una carga 2 de menos 7 nanocoulomb. Y la última, la carga 3, la más grande, tendría una carga 3 de 6 nanocoulomb. Listo. Ahora, el radio, nos dicen que la primera tiene un radio, ¿no?, de 8 centímetros. La segunda va a tener un radio de 10 centímetros. Y la última va a tener un radio de 12 centímetros. Listo. Tenemos eso. Nos piden primero calcular el campo en R9. ¿Ya? Magnitud y dirección del campo en R9. En otras palabras, es simplemente, cuando nos dice magnitud y dirección, es incluido el signo, en otras palabras, ¿ya? En otras palabras, incluido el signo. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ocupar acá? La ley de Gauss. Primero para R9. Inciso A, para un radio de 9 centímetros. Creo que Irma igual ve ley de Gauss, no sé. Pero ya. ¿Qué es la ley de Gauss? ¿Qué nos dice la ley de Gauss? Nos dice que la integral cerrada de el vector campo eléctrico por la diferencial de superficie es igual a la carga encerrada dividido el epsilon sub 0 o el coeficiente de permitividad en el vacío. Esto es la ley de Gauss. Esto de acá. ¿Cómo se aplica? Bueno, pues aplicamos integramos la diferencial de superficie. A ver. Va a depender bastante de qué tipo de superficie sea. En este caso, son esferas. Entonces, si integramos la diferencial de superficie, sería el área de una esfera. La integral o sea, la superficie de este cuerpo, toda la superficie es el área, ¿no? El área de la esfera. Y nosotros sabemos que el área de una esfera, no hay que confundir área con volumen, ¿ya? No confundamos área con volumen, ni con área transversal. ¿Ya? No hay que confundir esos tres conceptos. Área es una cosa, área transversal es otra, y volumen es otra cosa. Así, gráficamente, les voy a explicar un poquito por si. El volumen, pues ya sabemos, yo creo que sabemos, ¿no? Bien el volumen. Pero el área transversal, digamos, el área transversal es que agarramos nosotros un papel o algo así recto. Ahí está. Pero mejor por acá. Agarramos, digamos, aquí un papel que pase por acá. Así. Y todo el área que está dentro de la figura, que sería esto de acá, que sería un círculo, si nos damos cuenta es un círculo, lo que está acá dentro. Eso es el área transversal de una esfera. El área transversal pues es el área de un círculo que es pi por radio cuadrado, o 4, o pi medio, diámetro cuadrado, ¿no? Área de un círculo, ese es el área transversal, que veíamos en física 2 en hidrostática, ¿no? Pero ¿qué es el área de una esfera? El área de una esfera ya es todo el área. Sabemos que una esfera es tridimensional, o sea, es todo el área por atrás, por abajo, todo ese área de la esfera, todo lo que la cubre, digamos, ¿no? Es como que agarramos una pelota y la cubrimos de un papel. Ese área que la cubre por todos los lados, ese es el área de la esfera. Ya no es el área transversal. El área transversal es otra. Entonces, el área de una esfera, algunos quizás lo habrán visto en física 1, porque en física 2 no se ve esto, pero el área de una esfera es 4pi radio cuadrado. Ese es el área de una esfera. Igual, carga encerrada dividido epsilon sub 0. Entonces, sabiendo esto, no es más que
despejar el campo eléctrico, va a ser igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0, y esto que está multiplicando pasa a dividir 4pi radio cuadrado, ¿no? Y listo. Con eso calcularíamos el campo eléctrico en la esfera. Nos piden primero calcular el radio con un radio de 9. ¿Ya? Con un radio de 9. ¿Ya? A ver. Entonces, cuando nosotros querramos calcular el campo eléctrico con un radio mayor al radio de la esfera, por ejemplo, nosotros queremos calcular más o menos por acá. Digamos que acá es 9. Queremos calcular el campo eléctrico en esta, por acá. A ver. Más o menos por acá. Ya, más o menos ahí, ¿no? Más o menos, ahí es 9. Queremos calcular el campo eléctrico en un radio de 9, nos dice. Entonces, más o menos por acá. ¿Ya? A ver, esto. Ya lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así, ¿no? Y entonces tenemos el radio de 9. Nos están pidiendo calcular el campo eléctrico dentro de este radio, ¿no? Dentro de este radio de 9 centímetros, ¿qué hay? Hay una esfera de 8 centímetros que está cargada, ¿no? Que está cargada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a aplicar en la fórmula? En la fórmula, lo que nosotros vamos a aplicar va a ser, primero con el radio de 9 vamos a poner, nos dicen acá carga encerrada. Esto de carga encerrada lo que quiere decir es que carga está encerrada dentro de ese radio. Dentro del radio de 9 centímetros está solamente encerrada una carga, la carga 1, que tiene radio de 8, que es de 5 nanocoulombs. Entonces escribimos cargas encerradas, solo uno, que vale 5 por 10 a la menos 9, coulomb, ¿no? Que es nano. Eso. 5 por 10 a la menos 9 coulomb es 5 nanocoulomb. Esto de acá. Esa es la carga que está encerrada. Ya. Luego, nos dice, abajo vamos a poner epsilon sub 0. Ah, bueno, acá nos faltó el... No, está bien. Lo podemos escribir así. Primero el 4pi. No hay problema. Luego podemos poner el epsilon sub 0, que el epsilon sub 0 es 8,85 por 10 a la menos 12 por r cuadrado. ¿Qué es este r cuadrado? Este r cuadrado es el radio que estamos analizando, en este caso 9. Ya no nos confundamos. Ahorita vamos a hacer más ejercicio, acá con 10 y con 12 vamos a entender un poquito más. Este radio R es el radio que estamos analizando, esta línea segmentada. Ese radio, en este caso es 9 centímetros, sería pues 0,09 al cuadrado. Listo, ¿cuánto sale el campo eléctrico? Me sale, pero número grande. Ya, sí, salen números grandes. Ah, ya, entonces 5.550,496. Eso es lo que me sale. No sé si lo demás me sale. ¿96? Sí, sí. No sé si lo demás no sé si lo demás está bien. Ya, está bien. Salen números grandes, ¿ya? Entonces tenemos eso.
¿Qué ejercicio era esta uso? Y del ingeniero Salcedo es este de acá. El que mandaron, este de acá. Lo puso en pizarra. Ya, estamos haciendo con. El primero es esto, ¿no? Estamos recién en esto de acá. Ahorita vamos a hacer este y este. ¿Ya? Disculpa, ¿el potencial puede salir negativo? Sí, el potencial puede ser negativo. Es muy sencillo. Si puedes hacer lo otro después. Ya. A ver. Entonces tenemos este. Ya, el inciso A ya está. Perdón, el inciso. Esto no son incisos. Este ya está el inciso A. Calculamos el campo magnético para radio 9. Ahora el campo eléctrico. Campo eléctrico. Ahora el campo eléctrico para radio 12. Ya vamos a hacerlo. Voy a copiar esto. Entonces, ahora piden un campo eléctrico para un radio 12. Entonces, vamos por acá más o menos, ¿no? Esta esfera es de 8, esta es de 10, entonces el radio 12, vamos a hacer con azul, sería por acá. Digamos que por acá, ¿no? Ah, no, radio 12 es la esfera concéntrica, creo que es esta de acá. A ver, sí. Sí, es cabalito en esta esfera. Cabalito acá. La misma esfera. Entonces sería más o menos por acá. Ahí. Ya, eso. Este es el radio de 12. Lo mismo, aplicamos la ley de Gauss. A ver. La ley de Gauss para el inciso B, que nos dice para un radio de 12 centímetros. Entonces, ya. Nos pedían calcular en este caso, a ver, en radio 9, radio 12, ya. Lo que no estoy seguro ahorita es si entra la carga de la última esfera. A ver. Creo que sí entra. Carga encerrada. Sí, sí entra. 0,06. Ya, entra entonces, entra. Ya, entonces sería integral cerrada del vector campo eléctrico por la diferencial de superficie igual a carga encerrada dividido la constante de permitividad en el vacío. Para una esfera esto va a ser campo eléctrico por 4pi radio cuadrado igual carga encerrada entre epsilon sub 0. Despejamos el campo eléctrico, nos va a dar igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0 por 4pi por radio cuadrado, ¿no? Entonces, el campo eléctrico en un radio de 12 va a ser las cargas encerradas en 12, que son toditas las cargas. ¿Qué va a ser? La primera, la más grande, está igual en 12. Es una carga de 6 nanocoulomb positivo, 6 por 10 a la menos 9. La segunda carga dentro de 12 sería esta carga 2 de menos 7 nanocoulomb, entra con el negativo, menos 7 por 10 a la menos 9. Y la última carga, la más pequeña, la de 5 nanocoulomb. 5 por 10 a la menos 9. Listo. Y abajo 4pi por epsilon sub 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12, por radio cuadrado, que el radio es 12, 0,12 al cuadrado. Listo.
Con eso calculamos el campo eléctrico dentro de un radio de 12 centímetros. ¿Cuánto sale? Calculan 2497,72. 2477,72. 2497. 97. Ah, ya, 97. Borra el 9 y... Ah, sí, eso. Ya. Entonces, ese sería el campo eléctrico dentro de un radio de 12 centímetros, ¿no? Ya está. Ahora nos piden calcular el potencial en un radio de 7 y el potencial en un radio de 10. Ya. A ver. El potencial en un radio de 7 sería más o menos por acá. Ya. Y el potencial en un radio de 10. El potencial, ¿cómo se calculaba? Ahorita lo busco. ¿Cómo era el potencial? Ya. En este caso, para calcular el potencial vamos a utilizar su formulita, el inciso C. Inciso C. El potencial es igual a la carga K por una carga dividido una distancia, ¿no? También sabemos pues que el campo eléctrico es igual a K por una carga y una distancia al cuadrado, que esto no es más que K por la carga por dos distancias, y si agarramos esta parte, es potencial. Por lo tanto, esto es igual a potencial entre una distancia, ¿no? Entonces, el campo eléctrico sería igual a potencial dividido una distancia. Ya. Vamos a ver. Despejando, pues el potencial va a ser igual al campo eléctrico por distancia. El potencial sería un campo eléctrico por una distancia. Entonces, creo que ya sé más o menos cómo lo podríamos hacer. Para calcular el potencial en una cierta distancia, tendríamos que saber el campo eléctrico en esa distancia, ¿no? Si sabemos el campo eléctrico en esa distancia, la multiplicamos por la distancia y tenemos el potencial. Facilito. Entonces, nos están pidiendo, primero, con un radio de 7 y luego 10. Bueno, en el de 7, 7 centímetros, si vemos acá, el potencial depende del campo eléctrico. Pero un campo eléctrico dentro del radio 7, nos vamos a nuestra esferita, dentro de 7, que sería pues acá, digamos, aquí adentro sería, ¿no? 7, ahí adentro sería, dentro de la esfera, no hay nada, o sea, prácticamente no hay carga encerrada. ¿Cuál es la carga encerrada dentro de 7? No hay carga encerrada. Entonces, si no hay carga encerrada, esto es 0. 0 dividido entre cualquier cosa nos da 0. Entonces, el campo eléctrico para un radio de 7 es 0. Y por lo tanto, el potencial eléctrico, que es campo por distancia,
Si el campo es 0, por cualquier cosa, el potencial va a ser 0. En este caso, el potencial eléctrico en un radio de 7 es 0. ¿Ya? Porque no hay nada dentro de 7. 7 no hay ninguna carga. Está vacío, digamos. Así que no hay absolutamente nada. Ya. Ahora, queremos saber el ABC, el D, el potencial eléctrico en un radio de 10. En un radio de 10. Ya, en un radio de 10 creo que ya lo hicimos, calculamos el... No, un radio de 9 calculamos. Tenemos que calcular primeramente el campo eléctrico en un radio de 10, luego que calculemos el campo eléctrico, calculamos el potencial. ¿Ya? Entonces, aplicamos ley de Gauss, igual carga encerrada, dividido epsilon sub 0, nos sale que el campo eléctrico es por 4pi radio cuadrado, igual carga encerrada, dividido epsilon sub 0. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada. Acá va a ser 4pi radio cuadrado por epsilon sub 0. Lo vamos a poner acá adelante. A ver, vamos a ponerlo así. 4pi por epsilon sub 0 por radio cuadrado. Ya lo ponemos así. Reemplazando datos, nos sale que el campo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada dentro de 10 centímetros. Dentro de 10 habría solamente... bueno, habría dos cargas, ¿no? Porque la segunda carga está igual en 10 centímetros. A ver. Sí, la segunda carga está... Hay dos cargas entonces. Dentro de 10 centímetros hay dos cargas. La carga 1 de 5 y la carga 2 de menos 7. Entonces la carga 1 de 5 y la de menos 7. Son las dos cargas encerradas dentro de 10 centímetros. La de menos 7 y la de 5. Ya. Dividido 4pi por epsilon sub 0, que es 8,85 por 10 a la menos 12, por el radio cuadrado. El radio en este caso es 10 centímetros, 0,1 al cuadrado. Y con esto calculamos el campo eléctrico en ese punto, no en ese radio. ¿Cuánto sería? Menos 1798,36. Menos 1798,76. 36. Ya. Entonces, para calcular el potencial, entonces el potencial va a ser igual al campo por la distancia. En este caso, el potencial va a ser el campo menos 1798,36 por la distancia, que es 10 centímetros. No, sí, 10 centímetros. 0,1. Esto va a ser... creo que cambia la coma acá, ¿no? Sería menos 179,83. ¿Es eso o no es eso? ¿Me confirman? ¿Sí está bien? Sí, correcto. Ya. Entonces sería eso, sería el potencial eléctrico en un radio de 10. Y nada más. Eso sería, ¿no? Para este caso es lo mismo.
porque nos piden calcular esto con estas cargas y estas radios, y lo mismo con estas cargas y estos radios, ¿no? Lo mismo. Ya, me pasaron una imagen de otros ejercicios. Estos de acá no los vi. Dadas las cargas puntuales en el punto A, si en A se coloca una carga de 10, calcular la fuerza eléctrica y U. ¿Qué será U? Ya, podemos hacer este. Bueno, el 1, el 2 o el 3. El 3. El 3. Ya, ahora vamos el 3, entonces en A. Ahora vamos a ver. El 3. Interesante. Yo creo que con esto acabaríamos, creo. Vamos a ver. Ya, vamos a hacer el 3. Nos piden calcular nos piden calcular el campo eléctrico y potencial en A. Y si en A se coloca una carga de 10 coulomb, calcular la fuerza eléctrica y U. ¿Qué será? ¿Campo eléctrico? No. ¿Saben qué es U? ¿Ustedes? Fuerza eléctrica y dirección, no sé. ¿Será la dirección? ¿Qué será esta U? Bueno, vamos a hacer hasta acá, fuerza eléctrica. Supongo que U debe ser el vector fuerza, ¿no? La fuerza eléctrica y su dirección o algo así. No sé, vamos a ver. Ya. Tenemos aquí está. Queremos calcular primero el campo. La energía potencial eléctrica. La energía potencial. Ya, está bien, la energía potencial eléctrica. Ya. Entonces, vamos a calcular eso. Primero el campo y el potencial en A cuando no hay ninguna carga. Entonces, si en caso no hay ninguna carga, acá vamos a ver qué cargas o qué campos actúan. ¿Ya? Primeramente aquí hay una carga positiva y sabemos que las cargas positivas crean campos eléctricos salientes. Por lo tanto, acá va a haber un campo eléctrico. Va a haber un campo eléctrico más o menos así. Un campo eléctrico saliente. Este campo lo vamos a llamar 2, porque es el campo eléctrico que surge por la carga 2. Luego acá hay un campo eléctrico 3 que igual es positivo, que igual produce un campo eléctrico saliente. Ahí. Este campo eléctrico lo vamos a llamar 3 porque es el campo eléctrico que produce la carga 3. Y luego acá hay una carga negativa, que sabemos que las cargas negativas producen campo eléctrico entrante, por lo tanto acá hay una carga eléctrica, un campo eléctrico 1 debido a la carga 1. Listo. A ver. No, Rosales no da el examen de ley de Gauss. No ve ley de Gauss el ingeniero Rosales. ¿Ya? Así que eso no se preocupe. Ya. Entonces tenemos estos tres vectores. Tendríamos que calcular el valor de cada uno de los vectores y para calcular eso necesitaríamos saber la distancia que hay entre el punto y cada carga, ¿no? Entre el punto y cada carga. Nos dicen que vale 12 esta distancia de acá. Acá están tapando, pero si estoy bien entendido, vale 12 de acá hasta acá, ¿no? Eso vale 12. Esta línea fragmentada. Y 8, supongo que vale esto de acá. ¿Ya? Así lo entiendo yo. Esto vale 8 y esto vale 12. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues, es la 1, con el campo 1. Es esta distancia de acá, desde acá hasta acá, ¿no? A ver. Ya sabemos que esto es una media esfera y obviamente acá sería una esfera completa, ¿no? Entonces, si esto vale 12, sabemos que esto, la mitad del punto vale 6, la mitad. Por lo tanto,
esto de acá va a valer 6 y es el radio, ¿no? El radio de la esfera. Y acá también valdría 6, 6 y 6. Por lo tanto, la distancia que hay desde la carga 1 hasta el punto es 12. 12. Desde acá es 12. ¿Por qué? Porque acá hay 6. Y como esta es una media esfera, acá está la otra esfera. Este es el radio. Entonces acá está otro radio, que es 6 y 6, 12, ¿no? Entonces, la distancia 1 al punto es 12. Listo. Ahora la distancia del punto 1 al punto 2, esta distancia de acá. Ya. Sabemos que aquí es la mitad, aquí vale 6, y aquí vale la mitad de 8, 4. Aquí vale 6 y 4. Por lo tanto, esta distancia la vamos a calcular con Pitágoras. Entonces, esta distancia R2, bueno, sería en este caso R3, va a ser igual a la raíz de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿no? Pitágoras. ¿Cuánto sale? $7,21. 7,21 sería la distancia. Esto está en metros. Ya. Entonces ya tenemos la distancia y esa misma distancia se repite también. Se repite con la carga 2, porque es la misma. Acá es carga 2. Entonces tenemos esta distancia de acá, desde la carga 3 al punto, la distancia 3 es 7,21 metros, y lo mismo desde el punto hasta la carga 2, ¿no? Distancia 2, 7,21 metros. Listo, ya tenemos todas las distancias. Entonces aplicamos la fórmula de campo eléctrico. Campo eléctrico para campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante K por la carga 1 dividido la distancia 1 al cuadrado. En este caso, queremos calcular el campo. Lo vamos a calcular de manera... O sea, vamos a calcular su magnitud, ¿ya? Del campo, para poder trabajarlo como vector. Ahí. Lo vamos a trabajar como vector después. Y lo vamos a descomponer y vamos a sumar. Por eso lo sacamos de manera positiva, digamos, ¿no? Todo. ¿Por qué? Porque no nos interesa el sentido. Lo sacamos positivo porque solo nos interesa la magnitud. El sentido ya lo estamos viendo gráficamente acá, en esta gráfica. Ya estamos viendo hacia qué dirección va. Ya. Entonces, la constante de K va a ser 9 por 10 a la 9 por la carga 1. Que bueno, la carga 1 es menos 7 nanocoulomb, pero entra como valor absoluto 7 por 10 a la menos 9 nanocoulombs. Y la distancia 1, 12 centímetros, 0, no, perdón, esto es metros. Entonces la distancia 1 sería 12 metros. Acá es 12 al cuadrado. ¿Cuánto sale? $0,43. 0,43. Ya, bien. Es 0. 0,43. Ah, perdón. Escuché mal. 8, no sé por qué quería decir. Ya está. Ya tenemos el campo eléctrico 1. Lo mismo con todos. Campo eléctrico 2.
K carga 2 dividido distancia 2 al cuadrado. Ya la constante 9 por 10 a la 9 por la carga 2, que es 6 nanocoulombs, 6 por 10 a la menos 9, dividido la distancia 2 al cuadrado, la distancia 2 es 721 al cuadrado. Ya está. ¿Cuánto sale eso? $1,03. Ya, 1,03 Newton Coulomb. Ya. Ya tenemos el campo eléctrico 2, ahora nos falta el campo eléctrico 3. Campo eléctrico 3, la magnitud va a ser la carga K por la carga 3 dividido la distancia 3 al cuadrado. K va a ser 9 por 10 a la 9 por la carga 3, que es 5 nanocoulombs, si no estoy mal. A ver. Sí, 5 nanocoulombs. Entonces sería 5 por 10 a la menos 9 dividido la distancia 3, que es la misma, 7,21 al cuadrado. Solo cambia la carga. ¿Cuánto sale eso? Cero, 0,86. Ya. Entonces serían esos los tres campos. Ya. Ahora, para calcular el campo eléctrico total de esto, vamos a tener que trabajar de manera vectorial, ¿no? Y para trabajarlo de manera vectorial, vamos a necesitar este ángulo y este ángulo de acá, esos dos ángulos, que es el mismo, de hecho es el mismo ángulo. Con calcular uno calculamos el otro. ¿Cómo vamos a calcular este ángulo? Vamos a llamar θ. Tenemos este lado, que es 6, y tenemos este lado, que es 4. Entonces, el ángulo, este angulito de acá, va a ser igual, la tangente de ese ángulo es igual, tangente sabemos que es cuateto opuesto sobre adyacente. Opuesto, 4, adyacente, 6. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 o arcotangente de 4 sectos. ¿Cuánto sale el ángulo? Ya, sale 33,69 grados. Ya, ese es el ángulo. Listo. ¿Con esto vamos a trabajar ahora? Entonces vamos a trabajar de manera vectorial. Vamos a hacer nuestro eje, nuestro plano cartesiano. Aquí más o menos.
y vamos a dibujar nuestros vectores. En este caso hay uno sobre el eje X, aquí, el campo eléctrico 1, el campo eléctrico 3 y campo eléctrico 2, más o menos por acá. Campo eléctrico este y este, ¿no? Ahí está, esos son los tres vectores. Este es el campo eléctrico. Este es el campo eléctrico 1. Este es el campo eléctrico 2. Y este es el campo eléctrico 3. Ya está. Y sabemos que este ángulo es 33,69. Y es el mismo de acá. Listo. Ya está. Tenemos estos vectores. Tenemos el valor de cada uno. Esto no es más que una suma de vectores, ¿no? Hay que sumar estos vectores. Como son tres vectores, vamos a descomponer. En este caso, este vector de 3 va a tener su componente en X. Va a tener su componente en X y va a tener su componente en Y. Lo mismo con este vector E2. Va a tener su componente en Y su componente en X. Listo. Aquí. Aquí. Aquí y aquí. Más o menos. Ahí está. Ya, tenemos eso entonces. Tenemos eso. Esos vectorcitos. ¿No? Esto sería E3X. Esto sería E3Y. Este sería E2Y. Y este sería E2X, ¿no? Listo, ya está. Tenemos esos vectores. Lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto vale E3X, E3Y, E2X y E2Y. Entonces, esto es descomposición de vectores. Ya esto es de física 1. Entonces, sabemos directamente, esto ya deberían saberlo bien. Para E3X lo vamos a hacer directo. E3X va a ser igual a E3 por el coseno de 33,69. Y E3Y va a ser igual a E3 por el seno de 33,69. Entonces, E3X va a ser igual a E3, que el valor de 3 lo tenemos por acá, 0,86 por el coseno de 33,69 grados. ¿Cuánto sale? 0,86 por el coseno de 33,69. Creo que no va a dar tiempo. Bien, sáquenlo, vayan sacándolo. A ver. No sé, es 0,71. ¿Eso te sale 0,71? Sí, eso es lo que me sale. Ya, está bien. A ver. ¿Y lo demás? Ahorita vamos a ver los otros. A ver, el campo y potencial voltado. Ya. Vamos a continuar. E3Y sería 0,86 por el seno de 33,69. Lo mismo, solamente que en vez de coseno, seno. ¿Cuánto sale? ¿No? 0,86 por el seno de 33,69 grados. Ya, sale 0,47. 47,7 Newton Coulomb. Listo. Ya está, tenemos E3Y y E3X. Lo mismo con E2X y E2Y. Entonces, E2X va a ser igual a E2 por el coseno de 33,69. En este caso es el mismo ángulo porque se repite. Pues no, acá se repite con esto. Si no, no fuera el mismo ángulo. Entonces, E2X va a ser igual a E2
1,03 por el coseno de 33,69 grados. Vamos a ver cuánto sale. 1,03. Entonces, E2X va a ser igual a 0,57 Newton Coulomb. Lo mismo para E2Y. Va a ser E2 por el seno de 33,69 grados. Entonces, E2Y va a ser igual a 1,03 por el seno de 33,69 grados. E2Y va a ser igual a... acá me equivoqué. Este es 0,57. El otro es con coseno. El otro sería 0,85. Acá me confundí. Este es 0,857 Newton Coulomb. Listo. Ya está, tenemos todo esto, que sigue a ser una sumatoria, ¿no? Sumamos todos los campos en X y sumamos todos los campos en Y. Nada más. Vamos a hacerlo rápido. Sumamos todos los campos en X. En X, ¿qué vectores están? E3X positivo. ¿Qué más? E2Y, E2X negativo. Y E1 negativo. Listo, reemplazamos. E3X 0,71 menos E2X 0,857 y E1, que está acá arriba, 0,43. Ya, listo, entonces vamos a sumar esto. 0,71 menos 0,857 menos 0,43 nos sale menos 0,577. Ya, esa sería la sumatoria en X y lo mismo con Y. Sumatoria en Y. En Y va a estar E3Y y E2Y. E3Y positivo y E2Y positivo, ¿no? Listo. E3Y 0,477 menos E2Y 0,57. Listo. Entonces vamos a ver cuánto sale. 0,477 menos 0,57 sale 0,093 menos. Ya está. ¿Cómo calculamos el campo eléctrico resultante? El campo eléctrico resultante va a ser igual a la raíz de la suma de todos los campos en X al cuadrado más la suma de todos los campos en Y al cuadrado. Entonces, el campo eléctrico resultante va a ser igual a la raíz sumatoria de todos en X menos 0,577 al cuadrado más menos 0,093 al cuadrado. Listo. Con esto calculamos el campo eléctrico resultante. A ver. Ya, sería 0,584 Newton Coulomb. Y listo, eso sería el campo eléctrico resultante. ¿Ya? Nada más. Y si queremos dejarlo de manera vectorial, también se puede. El vector, en este caso, del campo eléctrico resultante sería en X menos 0,577 y menos 0,093 J. Ya esto sale de acá, pues, y este sale de acá, ¿no? Esos son sus vectores. Listo. Su vector. Su componente en X y Y. Ahí está. Ambas maneras. También. Ya. Entonces, con eso habremos calculado el campo eléctrico. Nos faltaría calcular el potencial eléctrico. Ya. A ver. El potencial eléctrico, a ver si nos da tiempo. El potencial eléctrico es más fácil incluso. O sea, ya les expliqué la anterior, hace 2 clases creo que avanzamos potencial eléctrico. La fórmula directa, ¿no?, para aplicar es... A ver. La fórmula directa para el potencial sería... Muy bien. A ver. Ya. Aquí. Ya, ahora sí. Sería potencial igual K por las cargas
¿no? Así sucesivamente. Y así sucesivamente, ¿no? Esa era la formulita para potencial. En este caso son tres cargas, ¿no? Tres cargas, lo único que necesitaríamos es la distancia. De 1 es 12, de 2 es 721 y de 3 es 721. Ya, entonces, el potencial para ese punto va a ser la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por la carga 1, esto entra con su signo, no nos olvidemos, el potencial eléctrico entra con su signo. La carga 1 es menos 7, la carga 2 es 6 y la carga 3 es 5. Ya. La carga 1 es menos 7 nanocoulomb por 10 a la menos 9. La distancia creo que era 12. La carga 2 es 5, creo. A ver, ahorita lo vamos a ver. 721. Y el otro creo que es 6. 721. Listo. Ahora vamos a ver. Vamos a comprobar. 6, 5. Sí, está bien. Está bien. No afecta el orden. Ya si te va acá, si te va acá. En este caso no afecta. Eso. Todo esto. ¿Cuánto sale? Ya con eso calcularíamos el potencial eléctrico. ¿No? Es facilito el potencial. No es, como no son vectores, no hay que analizarlo vectorialmente. Sería menos 7 por 10 a la menos 9. 12 más 5 por 10 a la menos 9. 7.21 más 6 por 10 a la menos 9. 7.21. Ya. Sale un potencial en ese punto de 8,48 voltios. Listo. Nada más. Eso sería el potencial. ¿Alguna duda con esto? ¿Ninguna? Ya. Está bien. Entonces, todo este PDF se lo voy a mandar ya. Ahí quedaríamos por hoy. Pasa que ya tengo que empezar la otra clase con los de física 2. Entonces, ahí quedaría. ¿Ya? Se lo voy a mandar el documento a WhatsApp. Entonces, ahí queda. Chao, chao.